Yo voy a hablar sobre la Constitución Española. La Constitución Española fue creada el 6 de diciembre de 1978 y en ella se recogen todos los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos encontramos derechos fundamentales que recogen a los menores de edad, menores de 18, y en ellos podemos encontrar derechos fundamentales como la igualdad, el honor y la tutela judicial. También dentro de los derechos humanos no solamente hablan de los menores de edad, sino los adultos mayores de edad que tienen el derecho a sufragio. ¿Qué significa el derecho a sufragio? El derecho a voto. El derecho a votar con total libertad en unas elecciones. Otro artículo que podemos encontrar en la Constitución Española es el artículo 1, que nos habla sobre España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Otro artículo, el artículo 14, derecho a la igualdad y a la no discriminación. Artículo 18, derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ahora, el artículo más importante para nosotros, el que más nos repercute, es el artículo 27, derecho a la educación. El derecho a la educación se garantiza mediante 4 niveles: una enseñanza básica obligatoria y gratuita, una programación general de la enseñanza y esta garantiza una igualdad de oportunidades para el acceso a la educación no obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que todos los españoles tienen el mismo derecho a acceder a universidad, FP, bachillerato, toda educación no obligatoria. Y también la libertad de enseñanza se garantiza mediante aportando unas ayudas a los centros privados que siempre cumplen unos requisitos: una participación de padres, profesores y alumnos, la libertad totalmente de escoger los padres una formación religiosa y moral para sus hijos y una libertad de creación de centros. Bueno, otro artículo importante que nos podemos encontrar en la Constitución Española, el artículo 35. Todos los españoles tienen el derecho de trabajar y el deber al trabajo. Por ejemplo, ahora voy a decir la clasificación de todas. Yo voy a hablar sobre la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. La ley que vamos a analizar responde a la protección especial que se reconoce a los menores de edad. También recoge las posibles soluciones para aquellas situaciones en las que la familia cumpla o no las obligaciones respecto a su hijo. El contenido de esta ley nos proporciona un amplio marco jurídico, el cual vincula todos los poderes públicos. Los 3 poderes, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta ley refleja una concesión de los menores como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad para modificar su propio medio personal y social, al cual también a la vez de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades propias y también en las de los demás. Algunos aspectos que son imprescindibles en la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito son la ley, que tiene como uno de sus principios el interés superior del niño, de forma que primará su interés frente a los otros posibles. Se prohíbe la difusión de datos de las imágenes o vídeos referidos a menores de edad en los medios de comunicación. Se establecen obligaciones para toda persona y especialmente aquellos que están al cargo de los niños y las administraciones públicas, que deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias. Ahora vamos a referirnos a los artículos con estos tipos de intereses. El artículo 2, que son los principios generales, la ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. El artículo 4, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen. El artículo número 11, que las administraciones públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos. Y, por último, el artículo 13, deber de informar sobre las situaciones de riesgo o desamparo infantil. Toda persona o autoridad que esté a cargo de un niño, si detecta alguna situación de desamparo de un menor, pues se lo tendrá que comunicar a los agentes más próximos. Todos los artículos que hemos seleccionado están vinculados con los derechos del interés superior del niño, al derecho a las fotos, los menores de edad, las obligaciones. Yo voy a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Desde que termina la Primera Guerra Mundial se viene hablando de los derechos del niño. En 1924 se aprueba la primera declaración sobre los derechos
del Niño, pero esta solo contenía algunos principios genéricos. El 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas aprueban una segunda declaración que desarrollaba el contenido anterior en la atención a los niños moral, físico y mentalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una convención, pero España ratificó el 30 de noviembre de 1990. Se había pasado de aprobar una declaración a una convención, ya que esta tiene más fuerza que la anterior. La convención eleva al niño a la categoría de ciudadano, ya que antes solo era considerado como objeto de protección. La convención define al niño como un ser humano menor de 18 años de edad, es decir, un menor de edad legalmente. La convención se distingue en 4 partes. En el preámbulo encontramos el principio de interés superior del niño. En él se atenderá siempre el interés superior del niño en todas las medidas que tomen las instituciones políticas, privadas, tribunales, autoridades administrativas o órganos, en el que la opinión del niño siempre prevalecerá sobre los demás. Luego, el principio a favor de la familia, en el que se reconoce como grupo fundamental de la sociedad y medio natural a la familia para el crecimiento y el bienestar sobre los niños. El principio de protección especial, en el que la infancia, por falta de madurez físico, mental, necesita protección y cuidado especial. En ella se distinguen 2 artículos. El artículo 38, en el que hay una prohibición, en el que se prohíbe el trabajo en los niños, el reclutamiento sobre ellos y las hostilidades armadas. Luego, en el artículo 38, se adoptan unas medidas de recuperación física, psicológica y de reintegración social para los niños víctimas de abandono y explotación. En la segunda parte de la convención, en la primera parte, de la convención, define los derechos de los niños, reconocidos a los niños, que las clasifican de manera igual a la Constitución en derechos individuales, políticos y sociales. En la segunda parte de la convención se expresan las disposiciones para la difusión de la convención y la creación de un comité de derechos del niño para hacer un seguimiento de los progresos realizados por los Estados en el cumplimiento de esta convención. Y luego, por último, en la parte 3 de la convención se definen las condiciones para la firma y ratificación por los Estados, así como la entrada en vigor y propuesta de enmiendas y reservas a la Convención.